No creo que las cosas van a mejorar ni fácilmente ni rápidamente con la presencia de una base militar extranjera. Fuerza aérea, ¿no? Lamentablemente nuestra Fuerza Aérea ha venido perdiendo capacidades operativas y creo que seguimos viendo en la cotidianidad. Sigue habiendo extorsión, siguen habiendo secuestros, problemas. Lamentablemente nuestro país se volvió un coladero donde todo entra, todo sale y poco nos enteramos. QBE, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. QBE, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. El presidente de la República remite para conocimiento de la Corte Constitucional una consulta previa que determina una reforma a la Constitución en la que se posibilita, en este caso, que bases militares extranjeras puedan ocupar el territorio ecuatoriano, algo que está en este momento prohibido en la Constitución. ¿Cómo se tramita este tema y cuán factible es de que esto pueda ser también aprobado y abordado en la propia Asamblea Nacional? Es el tema que vamos a tratar en esta oportunidad con el doctor Diego Pérez. Él es un importante analista en temas de seguridad, docente universitario de la Universidad del IAEN. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal. Sus likes y sus comentarios también son importantes. Tenemos también las otras plataformas como Facebook, como X antes Twitter, como Instagram, TikTok y Spotify. Allí pues usted va a encontrar otro tipo de resúmenes informativos que van a ser de mucho interés tanto a nivel nacional como internacional. El programa llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas. QBE, más que un buen acero. Frente al personaje también se retransmite por la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y en la página de Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Doctor Pérez, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta entrevista. No, muchísimas gracias por la invitación, Osvaldo, y sumamente interesado de conversar. ¿Cómo mira usted esta iniciativa que se marca en el ámbito, lógicamente, de la seguridad? El presidente argumenta que ante una situación con la que estamos viviendo en este momento, hay que tener todos los elementos y argumentos, tanto internos como externos, para que nos ayuden a combatir este ámbito de inseguridad que tenemos en este momento. Bueno, a ver, me parece que es necesario partir de pensar un poco la estructura del problema que tenemos, ¿no? Hay un problema efectivamente de inseguridad grave en el país, que está marcado por la operación del crimen organizado transnacional, por delincuencia común, pero además por una suerte de desestructuración del Estado, ¿no es cierto? Y estos tres elementos me parece que confluyen y terminan generando este cóctel explosivo que tenemos ahora en el país.
En ese contexto, buscar la cooperación internacional en términos macro no está mal. Me parece que es una acción positiva de buscar la cooperación internacional, considerando que este es un fenómeno internacional, es un fenómeno que, sobre todo el del crimen organizado, requiere esfuerzos de múltiples actores, sobre todo acciones de inteligencia, y esto va a permitiría a la cooperación internacional fortalecer las capacidades de respuesta del Estado. Pero, por el otro lado, si es que desde adentro del Ecuador seguimos manteniendo déficits importantes en términos de control del territorio nacional, en términos de las capacidades de nuestras fuerzas de seguridad, pues la cooperación nunca va a ser suficiente para cubrir los déficits, ¿no? Y allí me parece que hay que considerar que, en esencia, traer una base militar extranjera, que pues, naturalmente estaríamos pensando en una base estadounidense, por sí mismo no es un problema, pero tampoco es la solución por sí mismo, ¿no? ¿Usted no le ve que es una solución? Vea que con el tema de la base de Manta que estaba acá en nuestro país, los temas de control de narcotráfico, de inversión en tecnología, fueron diferentes y quizás había mayor seguridad en ese sentido. A ver, me parece que era un momento de la dinámica internacional del narcotráfico distinto, ¿no? Digo, las operaciones todavía no habían alcanzado la expansión y la dimensión que tienen ahora. Por lo tanto, quizás el paralelismo no es viable, ¿no? No, pero es que la base no les permitía tener ese crecimiento que tuvieron a raíz de pronto de lo que se manifiesta con la salida de la base de Manta. Y justamente hacia eso iba. Claro, traer la base ahora no implica retrotraernos en el tiempo hacia los momentos previos de la llegada de la base. Hay una pérdida ya existencial para nuestro Estado en términos justamente de inteligencia, en términos de conocimiento de ciertas dinámicas de operación y sobre todo, me parece, en términos de las capacidades disuasivas que tenía la base en ese momento. Naturalmente, traer una base militar para funcionar en el Ecuador podría servir como un desincentivo, pero hay que preguntarse en qué medida ese desincentivo va a operar con la misma contundencia que operó en su momento varios años atrás, ¿no? Y ahí yo siento que hay un problema adicional, y es que, claro, cualquier logro o cualquier fracaso en términos de seguridad va a ser atribuido a la presencia o a la no presencia de la base, ¿no? Y me parece que eso simplifica demasiado un discurso o un problema en realidad que es bastante más complejo. ¿Usted no le ve en este caso que el que tengamos una base militar va a significar necesariamente que el tema de la lucha contra la delincuencia, el tema del narcotráfico va a disminuir en este caso? No creo que las cosas van a mejorar ni fácilmente ni rápidamente con la presencia de una base militar extranjera. Creo que si bien puede haber un apoyo importante, sobre todo en términos de inteligencia, que es lo que en su momento la base de Manta levantaba y compartía para el Ecuador, porque hay que recordar que las operaciones eran desarrolladas por los Estados Unidos y bajo la normativa y bajo la lógica estratégica que los mismos Estados Unidos tenían, ¿no? Me parece que puede haber un aporte interesante, creo que puede ser un elemento disuasivo importante, pero esto no va a resolver la totalidad de los problemas de la seguridad del país. Y ahí yo creo que hay que ser muy precisos en decir, ok, esta puede ser una iniciativa, puede no estar mal la iniciativa como tal, pero no todo el problema de seguridad se resuelve transfiriendo, endosando el problema a alguien más, ¿no? Se necesita un trabajo interno también para... Ya, pero sin lugar a dudas que en el ámbito de lo que significa la opinión y el conocimiento de los ciudadanos, esto de tener una base militar que posibilite luchar en contra de esta delincuencia increciente en nuestro medio va a ser importante. A ver, nuevamente, creo que hay diversos tipos de acciones del crimen organizado en el Ecuador, de acciones criminales en el Ecuador. Tenemos crimen organizado transnacional por un lado, y en ese costado sí probablemente la existencia de esta base va a servir como un desincentivo, va a llevar a... Quizás claro, podría haber mayor control de las rutas de narcotráfico. Va a proveer mayor control y demás. Pero yo me pregunto, por ejemplo, con relación a
el crimen intermedio o chico que puede suceder en zonas como, se me ocurre, la Nueva Prosperina, en zonas como los barrios complicados de Esmeraldas. No sé en qué medida la existencia de esa base va a generar un desincentivo en esos costados, o si es que por el contrario va a servir como un bastión de lucha, como un pretexto para agrupar una serie de organizaciones dispersas para, bajo algún discurso nacionalista, tratar de generar una reacción contraria a esto, ¿no? ¿Por qué un discurso nacionalista en este caso? A ver, en su momento el retiro de la base de Manta se dio bajo un discurso nacionalista, diciendo hay que defender la soberanía y demás, ¿no es cierto? Y creo que estas organizaciones criminales tienden a ser hábiles para mutar y generar una serie de incentivos por otros costados, ¿no? Y a mí no me sorprendería que en algún momento se monten estos frentes de lucha, entre comillas, para defender el país, estos frentes de lucha de la soberanía y demás, que eventualmente podrían servir como máscara para operaciones ilegales por detrás, ¿no? Entonces yo creo que, digo, se necesita, sí, todo el apoyo internacional que se pueda recoger. La cooperación internacional no está mal en esencia, y la instalación de una base, yo no creería que es un problema en sí mismo, pero tampoco creo que es una solución por sí sola, bueno, ¿no? Se requiere un amplio complejo de respuestas. Ahora, alrededor. dentro de lo que significa lo que usted acaba de señalar, el tema de la soberanía del país, ¿en qué grado podría lesionarse la soberanía? Acordémonos que en el gobierno del expresidente Correa se esgrimió este tema, ¿no? La soberanía, y por eso se puso inclusive en la Constitución de Montecristi. Pero ¿en qué grado lesiona este asunto de la soberanía? Yo ahí devolvería la pregunta en términos de cuánta soberanía tenemos hoy. Y es que el tema es que, claro, se construyó un discurso muy moralmente superior de decir, bueno, retiramos la base de Manta, recuperamos el país y ahora somos nosotros los que decidimos todo. Y tenemos ahora que varios años después no somos nosotros los que decidimos todo. Hay grandes bolsones de vacío, de ausencia del Estado en diversos sectores del país, comenzando por la misma provincia de Manabí. Podemos irnos a Guayaquil, podemos irnos a Esmeraldas, podemos irnos al oriente, y vamos a encontrar espacios donde el Estado no existe, ¿no? Donde la soberanía no se hace presente, y no se hace presente porque efectivamente no hay. Y ese ha sido el caldo de cultivo para la inequidad en estas zonas, para y es los allí propios donde, grupos delincuenciales, exactamente, ¿no? es allí donde los problemas de inequidad se suman, pero además es allí donde los problemas de inequidad se conectan junto con estos incentivos perversos de las organizaciones criminales transnacionales. Entonces, ahí siento que, claro, esgrimir el argumento de la soberanía puede ser políticamente rentable. En términos prácticos, quizás cabe cuestionarse cuánta soberanía tenemos, pero también hay que preguntarse cuánta soberanía vamos a poder recuperar por la vía de la presencia de una base de esta naturaleza. Y yo insisto allí, puede proveer un aporte, no va a ser la solución. Ahora, en la parte política, ¿usted le ve que esto es viable, doctor? Tomando en cuenta que tiene que ir primero para un pronunciamiento, en este caso de la Corte Constitucional, y así lo han hecho, ¿no? El presidente de la República ya le está preguntando a la Corte Constitucional cómo proceder en este aspecto. Sí, efectivamente, va a ser la Corte Constitucional la que va a tener que determinar justamente la viabilidad de elevar esto a una consulta, o de elevar esto, de trasladar esto a una reforma constitucional. Claro, ¿no? es una reforma parcial. El camino que se ha planteado es el de reforma parcial. La Corte informe pertinente y luego pasaría a la Asamblea Nacional. Efectivamente, eso decía. El camino que se ha optado en este caso es el de una reforma parcial, tiene que pasar por la Asamblea. Hay que recordar que la Asamblea tendría que debatir esto en dos debates separados por un año, ¿no? Entre el uno y el otro. Entonces, es un camino... ¿Es un año o es en 90 días? 90 días, entre el primero y el segundo debate son 90 días. Bueno, quizás yo estoy con el dato equivocado ahí, pero
Me parece que en reforma constitucional hay un año que media entre el primero y el segundo debate. Pero en todo caso, hay que pensar que esto sobre todo va a servir para polarizar una serie de posiciones dentro del legislativo. Y esto en un contexto electoral como el que tenemos va a servir de todas maneras para alimentar estas posiciones diciendo, bueno, allí están los que no quieren que nos salvemos o allí están los que quieren que nos salvemos, en cualquiera de los dos sentidos que se pongan, ¿no? Y siento ahí que hay mucho de estrategia política atrás de esta declaratoria. No sé cuánto hay de estrategia de seguridad o cuánto hay de estrategia de política exterior. Ya, usted debe estrategia política, tomando en cuenta que estamos entrando en un proceso electoral que precisamente va a determinar quién gobierne este país. En febrero del próximo año estaremos nuevamente en las urnas. Pero tomando en cuenta los tiempos, inclusive, de lo que se puede apreciar, si es que se aprueba y si es que se va por la Asamblea, esto podría ir a un referéndum de los ciudadanos, inclusive la propia fecha en la que estemos votando por un nuevo gobierno o por el mismo gobierno. Sí, eventualmente pueden terminar juntándose los dos hechos. Ahí empata lo que usted dice, una estrategia electoral, en este caso, este tema de la base militar extranjera. Sí, a ver, yo creo que este gobierno ha utilizado el tema de la seguridad como el bastión, como el puntal de su gestión, y sobre todo desde enero del año pasado la seguridad es el sitio de regreso constante en todas las acciones del gobierno, ¿no es cierto? Esto en el contexto de febrero, de enero del próximo año, en un momento en el que las elecciones van a estar en las puertas, evidentemente va a servir para trasladar una serie de déficits y de problemas en la gestión del actual gobierno al problema de la seguridad y decir, bueno, es que todo esto que nos ha pasado, todo esto en lo que hemos fallado es porque no tenemos pleno control de la soberanía. Por esta vía vamos a recuperar el control de la soberanía y por lo tanto trasladémonos hacia estas vertientes, hacia estos postulados, ¿no? Siento sin embargo que ahí se necesita pensar en términos un poco más estructurales sobre cuál puede ser la viabilidad de juntar la voluntad popular en ese sentido. Me parece que hubo una posición muy fuerte del país, pero esto es ya antiguo, ¿no? En 2008, 2009, cuando se votó la Constitución vigente, cuando se incorporó en ese proceso la retirada de la base de Manta. Hoy eran tiempos diferentes a los que estamos atravesando en este momento. Exactamente, ¿no? La situación de la inseguridad en este momento es tan acuciante que la ciudadanía podría estimar de que cualquier ayuda o lo que se haga es importante, es beneficioso. Sí, efectivamente, hoy, 18 años después de esto, podemos encontrarnos con un escenario distinto, ¿no? Un escenario en el que la ciudadanía puede plegar a estas opiniones, a esta visión. Pero ahí yo vuelvo sobre lo de fondo. Me parece que es preocupante que no se piense estructuralmente el problema de la seguridad, ¿no? Porque finalmente esto es un pequeño hito, un pequeño ítem en un contexto bastante más amplio, bastante más complejo, ¿no? Y es como en otro contexto, un año atrás se discutía, ¿no? Quizás el problema para la seguridad es declarar un estado de guerra. Y finalmente tuvimos ese tipo de declaratoria del conflicto armado no internacional y sin embargo los problemas los seguimos viendo en la cotidianidad. Sigue habiendo extorsión, siguen habiendo secuestros, siguen habiendo espacios del territorio nacional donde el control no se ha recuperado en su plenitud. Ahora, en este mismo sentido, ¿habrá algún estado, de pronto es los propios Estados Unidos que está interesado en una base, pero ¿es factible, tomando en cuenta las circunstancias que se atraviesan en el mundo en este momento, de que se interese una base en un país como el Ecuador? A ver, la geografía importa siempre, ¿no? La geopolítica importa siempre y para un Estado, cualquiera que éste sea, que le ofrezcan un espacio territorial para montar una base militar,
a cambio de intercambio de información o a cambio de lo que fuera, es un gran negocio, ¿no? Es una gran oportunidad. ¿Usted le ve que sí habría, por ejemplo, Estados Unidos estaría interesado en este caso? Y eso iba a decir, los Estados Unidos sin duda estaría interesado, el Ecuador finalmente tiene una posición geopolítica privilegiada, permite movimientos regionales con mucha facilidad, y esto sin duda los Estados Unidos sería el primer interesado. Pero luego no hay que perder de vista a los otros actores globales. El Ecuador es un deudor grandísimo de China, ¿no? Ecuador le debe muchísimo dinero a China. Hay que recordar todos los temas de tecnología alrededor del EQ911, por ejemplo, son chinos. Y en ese sentido, quizás China puede tener intereses geopolíticos en esta región. Me parece que puede ser difícil, creo que puede ser difícil en el contexto de este gobierno, en el contexto de una suerte de reubicación estratégica estadounidense, pero no hay que descartarlo en su totalidad. Ahora, ¿no? En ese aspecto, ¿necesariamente tendría que ser Manta en este sentido, donde pueda ubicarse nuevamente una base de los Estados Unidos o una base extranjera? A ver, me parece ¿O hay otros sitios estratégicos que en este momento pueden ser tomados en cuenta? Me parece que Manta proveía una posición estratégica privilegiada, ¿no? Mar, tierra, acceso relativamente rápido a las zonas en el interior del país, todo esto le daba una posición interesante. Creo que además en términos ambientales es el sitio donde menos impacto hay, porque finalmente la base estuvo construida allí, más allá de adecuaciones de infraestructura se podrían reutilizar los mismos espacios, ¿no? Pero sí, hay que recordar que con el ministro Jarrín se firmó este acuerdo con los Estados Unidos para que se utilice a Galápagos como un punto de reabastecimiento para las misiones aéreas de Estados Unidos. Podría ser también Galápagos. Así es que podría ser. El problema que hay allí es el impacto ambiental que inevitablemente tiene una operación militar de esas dimensiones en una zona delicada como Galápagos. Tiene que tomar en cuenta también esto. Sí, y evidentemente yo creo que optarían por el camino de la menor resistencia, por el espacio que menos conflictividad genere, y Manta creo que reúne todos esos requisitos, más un clamor importante de la ciudadanía en términos de necesitamos que se den respuesta a los problemas. Ahora, la situación de la seguridad en el país, fundamentalmente con una base extranjera, con una reestructuración, ¿qué podría cambiar en este caso? Para tener mayor fortaleza para luchar contra el crimen organizado. A ver, más que qué podría cambiar, yo pensaría en qué podemos demandar, ¿no? Y desde el Ecuador yo creo que se puede demandar a cambio de la utilización de este espacio, intercambio efectivo de inteligencia y intercambio en tiempo real de inteligencia, ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo... No, pero ahora lo pueden hacer, pues ¿no? Lo están haciendo, hay un acuerdo inclusive. Sí, hay un acuerdo, pero es distinto con las operaciones en tiempo real, estos aviones que pueden determinar que en tal sitio es la zona más vulnerable y tratar de encontrar mecanismos de respuesta rápida por parte del Ecuador, ¿no? Entonces la inteligencia yo creo que es la primera cosa, el primer elemento allí. Luego yo pensaría que hay un segundo elemento que viene atado a el intercambio de capacidades, de know-how alrededor de cómo administrar este tipo de operaciones, ¿no? Y obviamente yo creo que algo que no es menor, que es el intercambio tecnológico que necesariamente el Ecuador necesitaría acceder a esto, ¿no? Drones, tecnología, en fin, todo esto, más... Aeronaves y todo esto. Más, y a eso iba, más la necesarísima repotenciación de nuestra Fuerza Aérea, ¿no? Lamentablemente nuestra Fuerza Aérea ha venido perdiendo capacidades operativas y creo que un costado importante, interesante en esto puede ser recuperar las capacidades operativas de la Fuerza Aérea. El tema de, como usted dice, de drones, el tema de aeronaves, el tema de radares también que se necesita para controlar el espacio aéreo. Efectivamente. Lamentablemente esta deficiencia hace que las aeronaves puedan salir y entrar sin problemas. Lamentablemente nuestro país se volvió un coladero donde todo entra, todo sale y poco nos enteramos. Nos enteramos cuando por algún motivo extraordinario el avión se cae, pero por fuera de eso se vuelve muy difícil, ¿no? Pero, a ver, todo esto que sería, digamos, el hardware, los elementos duros, yo creo que tiene que complementarse con necesarísimos procesos de reestructuración, de depuración de las instituciones de la seguridad, ¿no? Podemos tener tecnología de punta. ¿Cómo es esto de la reestructuración? A ver, me parece que es importante pensar que hay otro paradigma de seguridad al que nos estamos enfrentando, ¿no?
que las dimensiones de la soberanía clásica westfaliana de 1648 no están más presentes, sino que tenemos operaciones como las que hemos visto, ¿no? Hoy podemos tener un ingreso de narcotraficantes por una determinada zona de frontera, pero al mismo tiempo están haciendo operaciones de lavado en el edificio del frente de nuestra casa, ¿no es cierto? Entonces hay una dinámica de seguridad distinta, mucho más fluida, mucho más potente, con recursos ilimitados, y en ese sentido se va a requerir sí pensar en la utilización de las fuerzas de seguridad, pero en sofisticar otras instituciones, la inteligencia, el control de lavados, todas estas otras instituciones que van a tener que actuar contundentemente. Y nada de esto funciona si no logramos tener una pieza clave ahí, que es el sistema de justicia, un sistema de justicia fiable, un sistema de justicia eficiente, que nos garantice que la impunidad se reduzca. Claro, y ahora, ¿cómo se trabaja para hacer lo que usted está señalando? Si tomamos en cuenta que, desgraciadamente, todo la institucionalidad del Estado está penetrada prácticamente por el crimen organizado. A ver, lamentablemente ahí yo creo que la respuesta a esto que usted me plantea pasa por algo que no ha sido mencionado por los políticos hasta este momento, y es la necesidad de establecer un acuerdo político de largo plazo, un gran consenso nacional hacia la consolidación de la seguridad. Porque no puede ser viable que todo dependa al final del día de quien quiera que logre sentarse en Carón de LED. Y si pasado mañana se sienta mi enemigo, pues borramos todo y arrancamos todo de nuevo. Hay que darle, ¿no?, con todo en este caso. Y efectivamente, o sea, este es uno de los temas donde podríamos estar en desacuerdo en absolutamente todo en el Ecuador, pero por lo menos en los temas de seguridad deberíamos tener un acuerdo mínimo de recuperar soberanía, fortalecer ponernos de acuerdo en todo, pues, doctor, en este caso. O sea, sí, pero digo, deberían haber un mínimo, ¿no? Deberíamos tener un mínimo se necesita recuperar el país, porque si no, en realidad, al ritmo que vamos, nuestro país puede llegar a desaparecer a manos de estas organizaciones. Y por eso mismo me parece que es muy importante lograr un acuerdo de 3, 4 cosas mínimas para garantizar la supervivencia en temas de seguridad. Ya, entonces, ¿usted le ve que la parte política igual tiene que hacer un análisis, un consenso de lo que necesita? Me parece el que país? se necesita un consenso. Porque de pronto aquí solamente se piensan en situaciones en lo que más me conviene a mí individualmente, ¿no? Efectivamente, se necesita un consenso, porque ¿qué pasa si el presidente no gana la elección, ¿no? Vendrá Pepito Pérez y él decidirá que todo lo que se hizo estaba mal y que vamos marcha atrás en todo lo trabajado, ¿no? Y pasado mañana pierde Pepito Pérez la elección y llega Juan y va a tirar todo abajo. Entonces yo creo que hay que repensar este costado de la política en términos de largo plazo. O sea, el país ha llegado a una situación tan grave, tan compleja, en la que si no logramos pensar a largo plazo, nos vamos a quedar sin país en el corto plazo. Eso amerita un desprendimiento de todos. Me parece que en este caso. Me parece que sí, efectivamente. Y esto darle, va más allá del discurso. Y darle, en este caso, esa tranquilidad que necesitan los ecuatorianos, ¿no? Se necesita darnos Oiga, tranquilidad y se necesita proveernos un horizonte. Es decir, miren, en 10, en 15, en 20 años vamos a alcanzar este horizonte, y para eso necesitamos trabajar hoy en estas líneas, en esta ¿Usted le ve factible, conociendo cómo es la clase política de nuestro medio, doctor Pérez? Con los años, lamentablemente, me he vuelto un pesimista, y creo que ciclo político tras ciclo político volvemos al punto de partida donde esta discusión es la misma discusión, ¿no? Fervientemente espero estar equivocado, y confío en que una dosis de luz descienda sobre nosotros y se puedan lograr este tipo de acuerdos que son tan necesarios. Ya, pero en suma, digamos, una base militar es importante, pero no es todo. Es importante, pero no es todo. Efectivamente, yo coincidiría con ese planteamiento. Es importante, no lo es todo. Y al no serlo todo, esto no exime de la responsabilidad en otros costados, ¿no es cierto? Que, como ya digo, pasa por depuración, pasa por fortalecimiento de las instituciones, pasa por lograr estos acuerdos políticos, pero además, pensando que no tenemos todo eso, de todas maneras restan un montón de labores adicionales que son ahí sí responsabilidad plena del Estado ecuatoriano. Garantizar educación, garantizar salud, reducir brechas de inequidad, de necesidades básicas insatisfechas y demás en zonas del país
que históricamente son las más afectadas y que lamentablemente son las mismas zonas donde los conflictos de la violencia toman su forma más dramática. Exactamente, y ahí son propensos los niños, los propios jóvenes, ¿no? Efectivamente. Propensos a ser cooptados por la delincuencia. Hay varios trabajos que han girado alrededor del tema de reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes para organizaciones criminales, y lo que se encuentra como punto común en estos análisis es que estas personas deciden vincularse a estas organizaciones porque es lo único que les proveía una noción de futuro. Exactamente, porque lo ven a ellos como algo es la posibilidad importante de vivir y que pueden desarrollarse a través de la delincuencia. ¿No? Y ni siquiera desarrollarse, yo no iría tan lejos, ven en esto como la única posibilidad de supervivencia, ¿no? Y eso, dadas las características, el contexto, parece que es un montón. Claro, pero algunos jóvenes, niños, idealizan, por ejemplo, llegar a ser jefes o capos de ciertas facciones delincuenciales. Absolutamente, ¿no? porque además se ha construido una cultura de idolatración, de idealización de los actores criminales, ¿no es cierto? Y entonces en esa cultura en la que no importa cuánta droga uno transite, trafique, si es que esto le permite tener una camioneta gigantesca, pues esto termina entrando en la psiquis de la gente, sobre todo de los niños, y terminan aceptando que esto es normal, entre comillas. Ahí necesita actuar directamente el Estado. Y ahí se necesita la actuación del Estado a través de una labor fuerte en temas de educación. Oiga, doctor, muchos dirán, oiga, Colombia tiene varias bases. ¿Qué ha significado dentro del ámbito de la seguridad? Otros países tienen también bases militares de Estados Unidos. A ver, con Colombia este es uno de los lugares comunes de decir que tienen varias bases. En realidad, Colombia no tiene bases, lo que tiene son espacios de entrenamiento, de capacitación, pero son programas muy puntuales donde probablemente el equipo que hace entrenamiento son equipos relativamente cortos, 15, 20, 50 personas, que hacen entrenamiento, proveen conocimiento de entrenamiento para la fuerza policial y las fuerzas armadas colombianas, pero no son bases en rigor, no son bases al estilo de la base de Manta. Creo que el intercambio de experiencias ha sido relativamente positivo para Colombia. Yo del costado negativo allí señalaría, de todas maneras Colombia sigue teniendo problemas con su soberanía. Sabemos que la zona de frontera con el Ecuador, por ejemplo, es una zona pobremente, por no decir no controlada por Colombia, y en ese sentido pues subsisten esos problemas. Pero ha logrado también un proceso interesante Colombia en recuperar sobre todo las áreas suburbanas de las grandes metrópolis, y de alguna forma reducir la conflictividad que hay en esas zonas, sin que esto quiera decir que no hay conflictividad en Colombia. La conflictividad subsiste, pero en la periferia. Pero ha cambiado la realidad que fue en su momento. Sí, Colombia, sí, ¿no? por supuesto, ha cambiado, pero nuevamente esto no es solamente fruto de la cooperación internacional. Colombia es el país que en su momento era el segundo receptor de cooperación internacional por parte de Estados Unidos para temas militares. Y esto fue muy importante, pero no lo fue todo. Colombia, hay que pensar, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía colombiana. Se fortaleció tanto la Fiscalía colombiana que les permitió llevar adelante una serie de procesos complejísimos, a ratos incluso en contra de expresidentes, ¿no? De la República. Entonces, digo, la seguridad implica pensar en la complejidad de los sistemas, ¿no? Y esto implica trabajar en varios frentes a la vez. Son temas que en este momento se están planteando. Veamos hasta dónde llega esta situación compleja, como usted lo dice, que hay que estructurarla definitivamente en el ámbito de la seguridad. Y ahora pues está en el punto del debate este tema de las bases militares que ha decidido el presidente, en este caso que deben estar acá en el país, una base militar extranjera. Doctor Pérez, agradecido con su presencia. Muy amable. Muchísimas gracias, un buen día. Gracias. Gracias al doctor Diego Pérez, analista en temas de seguridad, docente universitario del IAEN, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, nos ayuda mucho con suscribiéndose al canal, con sus mensajes y también con sus likes. Y también síganos en las otras plataformas, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Allí tenemos alternativas informativas, resúmenes informativos que van a ser también de su interés. El programa llegó gracias al apoyo de... Esta
es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas. Kubiec, más que un buen acero. Y Frente al Personaje se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y en la página de Facebook por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Volveremos con nuevos temas y nuevos invitados en las próximas horas. Por ahora, felicidades. Kubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.